Encantado, soy Sergi Solera y eso, voy a presentar un poco la investigación que he estado realizando durante mi doctorado. En este caso, estoy de segundo año, así que bueno, presentaré un poco mi tesis, la motivación que tengo para hacerla y luego también un poco de trabajo futuro de lo que planeo realizar los próximos años durante la tesis. Entonces, como ha mencionado, la tesis consiste en integrar agentes conversacionales o estudiantes virtuales en sistemas tutoriales inteligentes. Entonces, en cuanto a los contenidos que voy a presentar, serán, en primer lugar, el aprendizaje colaborativo y luego también las research questions, y luego tres barreras que podríamos decir que son las que intento romper o solucionar durante la tesis. Un poco la parte de mi lesión. Entonces, en primer lugar, en cuanto al aprendizaje colaborativo, es una competencia crítica definida por PISA en el siglo XXI, ya que mejora el pensamiento crítico, fomenta habilidades sociales y se basa en la construcción de conocimiento. De esta manera, esta es la parte de didáctica de la matemática que he mencionado de mi tesis. Luego también tenemos la parte más informática o de tecnologías, que es concretamente los sistemas de tutorías inteligentes, o STI o ITS por sus siglas en inglés. Estos sistemas tienen como objetivo ayudar a los estudiantes, tanto en primaria, en educación secundaria, incluso universidad, para el aprendizaje. En nuestro caso, yo estoy trabajando sobre el sistema tutorial conocido como HINTS, que está específicamente diseñado para la resolución de problemas matemáticos sencillos en primaria y en educación secundaria. En este caso son sobre todo conocidos como Math World Problems, o problemas basados en elementos del mundo real. Por ejemplo, típicos problemas de una imprenta necesita comprar tinta, cuánto dinero faltará para poder comprarlo, etc. En este caso, este sistema tutorial, como la gran mayoría de sistemas tutoriales, solamente permiten el aprendizaje individual. Es decir, un estudiante real colaborando o siendo tutorizado por este tutor virtual, como en este caso. En este caso, el color azul representa al estudiante real y el color naranja es este tutor virtual que le va ayudando durante la resolución. Puesto, como he mencionado previamente, el aprendizaje colaborativo realmente tiene muchos beneficios para el alumnado, por lo que un sistema tutorial que solamente sea individual puede ser perjudicial para su aprendizaje. Aún así, no todo es tan sencillo como simplemente integrar una dimensión colaborativa en un sistema tutorial, ya que puede haber diversos factores que empeoren pues, esta calidad de la colaboración, como por ejemplo el conocimiento previo que tengan los estudiantes, son cosas que hay que considerar. Luego también la afinidad previa entre los estudiantes. En primaria, por ejemplo, pues si se llevan bien o si se llevan mal, o incluso la propia motivación que tengan en ese momento para la propia realización del ejercicio. Si bien en la universidad, incluso en educación secundaria, el problema de la motivación es solucionable, pues también hay cierta madurez. En primaria, por ejemplo, es mucho más complejo. Entonces, por ello, la literatura o la oportunidad que he identificado es integrar este aprendizaje colaborativo, en primer lugar, en los sistemas tutoriales, pero además con estudiantes virtuales que puedan actuar como compañeros sintéticos. De esta manera, tenemos la parte tradicional o individual, que es un estudiante con un sistema tutorial inteligente, y la propuesta en este caso es añadir una dimensión colaborativa en el que el estudiante trabaje con el sistema tutorial y además con estudiantes virtuales. De esta manera, pues voy a desarrollar un poco qué es lo que he estado haciendo y cuáles son los objetivos concretos. Entonces, las preguntas de investigación que me hago, o las tres principales preguntas que me he hecho durante esta investigación, son, en primer lugar, esta barrera técnica. Es decir, ya que la mayoría de sistemas tutoriales son individuales, ¿qué marco de trabajo podemos proponer para adaptarlos a un sistema colaborativo, manteniendo pues, el núcleo del propio sistema? En segundo lugar, pues la barrera social de la interacción, ya que hay que tener en cuenta que estamos integrando estudiantes virtuales. No es solamente que puedan resolver los problemas, sino que puedan dialogar de una manera real y efectiva con los estudiantes. Por ello también me pregunto, ¿qué diferencia a los grupos con éxito colaborativo, en este caso mayor aprendizaje, de los que no tienen este éxito colaborativo?
Y finalmente, en cuanto a la barrera cognitiva, ¿cómo debe comportarse este estudiante virtual? Es decir, en la parte cognitiva se refiere a las soluciones que propone el estudiante virtual, pues eso, las ecuaciones, la definición de las variables, las notas que proponga, etc. Todo ello, y en los tres casos, para mejorar el aprendizaje del estudiante. Por ello, ahora trataré brevemente cada una de estas barreras o milestones que tengo de la tesis, cómo las he solucionado o, si no he llegado aún a ese punto, cómo planeo solucionarlas o cómo planeo atacarlas. En cuanto a la barrera técnica, esta fue, por supuesto, la primera. El primer objetivo era adaptar un sistema completamente individual a un sistema colaborativo. Por ello, lo que hicimos fue adaptar esta arquitectura antigua, que es la individual, en la que el estudiante tiene un estado bloqueado únicamente para ese estudiante, es decir, el estado de resolución del problema, conocido como CSSO, que es eso, las ecuaciones definidas, las variables ya definidas, etc., se asocian solamente a un usuario. En la arquitectura propuesta, en la solución que propusimos, era desacoplar esta lógica en tres capas. En la parte de persistencia, donde guardamos ahora sí el estado de resolución, la parte de comunicación para que puedan hablar diferentes usuarios y la propia aplicación en sí. Además del nuevo problema o nueva oportunidad que es la gestión de estos grupos. Es decir, lo que hicimos fue separar el estado de resolución del problema a una capa aparte, en este caso pues podría ser una base de datos, etcétera, para que varios usuarios, un número indeterminado de usuarios, el que consideremos, puedan trabajar todos de manera colaborativa. Por ello, como resultado, obtuvimos un sistema tutorial con soporte colaborativo para estudiantes reales y, más importante, para compañeros virtuales dentro de la tesis. En cuanto a la parte técnica, más específicamente en Hints, lo que hicimos fue adaptar la capa de aplicación, es decir, la parte visual conocida como frontend y la parte ya de procesamiento como backend. Y luego separamos la capa de persistencia que he mencionado en dos bases de datos y la capa de comunicación utilizamos RabbitMQ, aunque estos ya son detalles más técnicos que únicamente quería mencionar. Esto hizo que tuviésemos una publicación asociada a Framework for Adapting Conversational Intelligent Tutoring Systems to Enable Collaborative Learning en una revista en JCR. Una vez realizado eso, me puse a estudiar la segunda barrera que he mencionado, que es la barrera social. Es decir, analizar la interacción humana o la parte del diálogo que tienen que tener los estudiantes virtuales mientras se comunican con los estudiantes reales. Es decir, debemos analizar este diálogo que se produzca con los estudiantes virtuales. Por ello, en este caso nos centramos en el contenido del diálogo y utilizamos el framework teórico conocido como ICAP. Este framework teórico lo que hace es dividir pues, la conversación, el proceso de resolución de un problema, en uno de los cuatro posibles estados. El interactivo, el constructivo, el activo o el pasivo. Cada uno está asociado a una mayor carga cognitiva y aprendizaje. En primer lugar tenemos el pasivo, es el menor de todos, en el que el estudiante aprende menos y está relacionado con la recepción pasiva de información. Por ejemplo, ver un vídeo un vídeo tutorial, etc. En la parte activa, el estudiante ya manipula los materiales sin crear nueva información, por ejemplo, al subrayar. En la parte ya constructiva es cuando empieza el estudiante a entender, a comprender y a mejorar su aprendizaje, ya que debe generar nuevas ideas en base a la información existente. Por ejemplo, en el caso del sistema tutorial, al definir una nueva ecuación o al definir una variable para poder resolver el problema. Y finalmente, en el interactivo es cuando ya hay colaboración real entre los estudiantes. En este caso, el interactivo se basa en la co-construcción de ideas en base a lo que ha propuesto el compañero. Por ejemplo, al criticar la idea del compañero, al utilizar una idea que ha propuesto él para crear una nueva, al razonar sobre la idea que ha propuesto el compañero, etc., es cuando mayor carga cognitiva hay y más aprende el estudiante. De esta manera, sí que vimos un cierto gap en la forma en la que se aplica el ICAP. En primer lugar, no se suele aplicar a sistemas tutoriales, tampoco se suele aplicar a sistemas conversacionales o de diálogo,
y no se suele aplicar de manera secuencial, sino que se suele agrupar en un todo en el que se analiza el conjunto de cómo se ha resuelto el problema y se asigna un solo estado. Nosotros vimos que pudiendo analizar las secuencias temporales entre cada uno de los mensajes, es decir, entre el propio diálogo de los usuarios, podemos sacar una información sobre qué es lo que diferencia a estos grupos que más aprenden de los que menos aprenden. Con un ejemplo se ve más claro. En este caso, para un paper en el que estuvimos escribiendo, estos son logs reales, registros reales de una conversación entre dos estudiantes de primaria. Y en estos 4 primeros mensajes vemos una ejemplificación bastante clara del framework recap en estos contextos. Por ejemplo, en el primer mensaje que se manda, el estudiante B dice hola. Esto lo clasificamos como un intento o una interacción social, por lo tanto lo clasificamos como un tipo de mensaje pasivo dentro del framework ICAP. Luego el estudiante pregunta qué es lo que deberíamos hacer en este problema. Es decir, ya está relacionando nueva información con respecto al problema. No lo clasificamos como constructivo o interactivo porque no está generando nuevas ideas, pero sí que está trabajando sobre el problema. Por lo tanto, sería activo. El estudiante A ahora le responde y le dice multiplicar. Es decir, está proponiendo una operación. Pero es constructivo, está creando una nueva idea que no existía. En este caso, en la parte de los posibles planes, ha creado uno nuevo, el de multiplicar. Y finalmente, el estudiante B indica, sí, creo que deberíamos añadir las ventanas por piso y luego multiplicar. Es decir, en este mensaje el estudiante B ha analizado la solución propuesta por el estudiante A, ha mejorado la solución propuesta por el estudiante A, ya que la ha criticado, ya ha añadido una nueva operación, y finalmente se refiere al plan del compañero. Por ello es interactivo y es el mayor nivel cognitivo que identificamos. También como una adaptación específica a nuestro ITS, también clasificamos que el mandar un mensaje se considera activo, ya que es una información a la que han llegado previamente, pero que aún así tiene cierto valor cognitivo. Entonces, una vez analizados estos mensajes, lo hemos utilizado un modelo de lenguaje, lo que hacemos es ver las transiciones entre estos diálogos y clasificamos 2 tipos de grupos. Diferenciamos entre los grupos de alto y bajo rendimiento. Los de alto rendimiento, es decir, los que han tenido una ganancia media alta frente a los que han tenido una ganancia media baja, que son los de bajo aprendizaje, muestran un bucle que hemos llamado bucle regulatorio virtuoso. Es decir, en este caso los estudiantes de alto aprendizaje muestran una forma muy concreta de interactuar que es, por ejemplo, uno de los 2 estudiantes propone una idea, es decir, constructivo, luego llega a una parte interactiva, es decir, el otro critica sobre esta idea y finalmente la mandan al tutor. Con ese feedback analizan la idea, interactúan y la mandan. Esto es lo que parece que mayor ganancia cognitiva genera. Frente al bajo aprendizaje, donde este tipo de grupos únicamente trabajan en paralelo, es decir, ignoran al compañero, crean una idea, la mandan al tutor, crean una idea, la mandan al tutor, sin tener en cuenta a la otra persona. Y bueno, únicamente, pues, esta integración dentro del sistema tutorial nos permitiría, pues, a lo mejor detectar patrones, ya que no podemos forzar al estudiante real a estar siempre en el bucle virtuoso, pero estos estudiantes virtuales que planeamos integrar sí que pueden detectar estos bucles de bajo aprendizaje, en el que el estudiante real trabaja en paralelo ignorando al compañero, y forzar a que se vuelva una vez más al bucle virtuoso. Es decir, en este caso el estudiante virtual intentaría que el estudiante real se mantenga siempre en el bucle virtuoso para poder maximizar su aprendizaje. Al final es el único objetivo de la tesis. Y ya finalmente, una vez vista la parte técnica y la parte social, ya a modo más simplificado queda la cognitiva, que es los LLM, los modelos de lenguaje actuales, tienen capacidad muy superior de resolución de problemas frente a los estudiantes reales de primaria o de la ESO, y esta capacidad tan elevada socava la capacidad de aprendizaje del estudiante real, ya que está copiando la solución sin realmente comprenderla. Esto es especialmente crítico en primaria. Entonces, nuestro objetivo ya no es únicamente estudiantes reales que resuelvan los problemas, como podría haber sido hace 2 o 3 años, cuando los modelos de lenguaje eran más débiles o más tontos, entre comillas,
sino que debemos generar un conflicto cognitivo que maximice el aprendizaje y el desarrollo cognitivo del estudiante real. Por ejemplo, proponiendo soluciones incorrectas o proponiendo soluciones incorrectas que sean cercanas a lo que sabe el estudiante para que éste pueda ir corrigiéndole y de esta manera aprender. Aunque esto ya sería un trabajo futuro que tendríamos que desarrollar más. Y ya a modo de síntesis, aunque aún queda más trabajo futuro, pero por ahora estos 3 elementos son los principales, tenemos la capa técnica, en el que hemos trabajado en esta adaptación a un sistema colaborativo, un sistema tutorial. En la parte social, que queremos detectar este diálogo y estos patrones para poder forzar en la parte de diálogo a que el estudiante esté en este bucle virtuoso que hemos llamado. Y finalmente, en la capa cognitiva, ya cuando el estudiante virtual esté completamente integrado dentro del sistema tutorial, queremos que lo mejor para el estudiante es que estos agentes actúen con un fallo verosímil. Es decir, actúen de manera normal, propongan soluciones que sean consecuentes a estudiantes de primaria, por ejemplo, pero que de vez en cuando puedan fallar en partes que los estudiantes de primaria sí que conozcan y puedan corregir. Y esa sería mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergi. Abrimos un turno de preguntas, a ver si alguna de las personas asistentes quiere hacerte alguna pregunta o algún comentario. Bueno, a ver si tenemos por aquí Óscar Belmonte, adelante. Sí, hola, bueno, enhorabuena primero, Sergi, por el trabajo que has hecho, me ha parecido muy interesante y de muy alta aplicabilidad. Y la pregunta es muy obvia, ¿habéis tenido la oportunidad de probar con usuarios reales la herramienta? Sí, bueno, depende de lo que digamos herramienta. La parte colaborativa, por suerte, tenemos contactos con colegios. La parte de, a ver, si puedo. Aquí. La parte ya de crear que el ITS tenga la parte colaborativa, por suerte ya la estamos utilizando bastante en colegios reales, con estudiantes reales. La parte social también lo hemos podido analizar con datos reales de estudiantes reales. Y como he mencionado, aún la parte cognitiva no está aún implementada completamente, entonces aún no hemos podido integrar estudiantes virtuales que funcionen completamente con los estudiantes reales dentro del sistema tutorial. Entonces, eso será un poco el futuro, pero al menos tenemos que las 2 primeras barreras sí que se han realizado con estudiantes reales. La parte de estudiantes virtuales ya un poco en el futuro vendrá también. Ok, estupendo. Pues gracias y os deseo mucha suerte y que Gracias. podáis probar todo el sistema al completo. Gracias. Muchas gracias, Óscar. Esther, creo que tiene una pregunta también. Adelante, Esther. Sí, bueno, eran 2 en realidad. Una, que ¿en qué momento decidisteis un poco enfocaros en este desarrollo? No sé si habéis detectado una gran necesidad. Y por otro lado, ¿cuál es el rango de edad o de formación para el que estáis entrenando este proyecto? Quiero decir, no sé si son alumnos de bachiller, universitarios, si son todos, un poquito si lo teníais acotado más o menos. Sí. Bueno, en primer lugar, la parte de por qué me he enfocado yo en este proyecto, también estoy influido por mis directores de tesis, como he mencionado, Miguel Arevalillo y David Arnau. Ellos llevan ya trabajando unos años en el sistema original, HINTS, que es el que he comentado. Yo, un poco antes de empezar la tesis, estuve trabajando en el sistema, me gustó la parte de investigación, me gustó lo que se comentaba, me gustaba el propio sistema en sí y le veía cierto futuro a lo que se podía hacer, sobre todo con ahora la parte de estudiantes virtuales, que yo creo que con el tema de modelos de lenguaje, sistemas basados en chat y tal, puede pegar un tirón, puede ser más o menos utilizable. Y luego, con respecto a la parte de qué rangos de edades, nos movemos sobre todo en primaria y en educación secundaria. Yo creo que los sistemas tutoriales sobre todo funcionan mejor, a lo mejor o son más específicos en primaria y secundaria, pues yo creo que si puedes acotar ahí los primeros problemas, porque a lo mejor de educación donde tienes que empezar fuerte es en primaria, en secundaria, para que luego eso ya no derive en peores aprendizajes durante el futuro, lo que sea. Entonces, bueno, eso
nos hemos enfocado sobre todo en primaria y secundaria, vaya. Vale, muchas gracias. Bueno, ahora tenemos una preguntita más. A ver, Sergio, adelante. Hola Sergi, ¿qué tal? Más. Encantado. Oye, me ha parecido súper interesante. Mi pregunta era si cuando os habéis planteado esta investigación o para desarrollar este sistema, habéis planteado también alguna manera, algún sistema de control por parte de un tutor humano, vamos a decir así. Es decir, lo habéis planteado como si fuera un agente totalmente autónomo o va a haber algún tipo de control o de supervisión por parte de un tutor humano. Sí, a ver. Bueno, en primer lugar, sí que lo que pensamos por ahora, por dejarlo primero ir por partes, es integrar los estudiantes virtuales dentro completamente de la parte colaborativa. O sea, estos estudiantes virtuales trabajen ya con estudiantes reales. Una vez, pues eso, vayamos mejorando el proceso, vayamos viendo qué es lo que falla, qué es lo que se puede mejorar y tal, también planeamos introducir como un sistema de registros un poco más avanzado, donde el profesor sí que pueda como monitorizar qué es lo que puede estar sucediendo en la sala. Que a lo mejor un sistema en el que le avise cuando pueda haber comportamientos extraños o cuando a lo mejor el estudiante virtual pueda no estar reaccionando como debería. A lo mejor tener pues otro sistema que esté monitorizando esta conversación y poder avisar al tutor de, oye, mira, en esta sala está pasando esto, en esta aquello. Eso por ahora sería un trabajo mucho más futuro. Ok, genial. Muchas gracias.